Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente pues, en estas transmisiones para cumplir con lo que consideramos que es una misión, la misión de Neurocódex, neurocodificación de la experiencia humana. Es decir, quiénes somos, cómo estamos configurados, cuál es el código que maneja nuestro sistema nervioso central como poder legislativo de todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas, ¿verdad? Ya de esto hemos hablado en otras oportunidades y hoy especialmente quiero referirme un poco, tomar unos minuticos para referirme precisamente a esta misión que nos hemos encomendado pues en la familia Neurocódex, en toda una serie de personas que se han venido sumando a este movimiento filosófico, científico, tecnológico, técnico, práctico y cotidiano para que los seres humanos vivamos cada vez mejor. Y se me ocurrió lo siguiente, se me ocurrió que podemos sintetizar cuál es la misión con este ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es filtrar. Hacemos un filtrado ¿de qué? Un filtrado de información que está por el mundo, de información que viene de repente de la psicología, información que viene de las neurociencias, información que viene de la filosofía, información que viene de desarrollos independientes, como por ejemplo programación neurolingüística, terapia espiritual, todo aquello que tiene que ver con cómo nosotros codificamos la experiencia de la vida. Entonces, el filtro que tenemos es un filtro lógico, un filtro matemático, un filtro hermenéutico y un filtro empírico. Entonces, ¿cómo lo sintetizamos? Las mejores prácticas que vamos recogiendo por el planeta entero, que sirven para que las personas vivan cada día mejor y mejor, nosotros las estudiamos, las pasamos por ese filtro, ¿verdad? Y de ese filtro salen cosas específicas, han salido modelos y salen también lo que podríamos llamar las herramientas o pastillitas, ¿verdad? Las píldoras, ¿ya? Que es lo que vamos dando en cada día. Le damos a usted una píldora, ¿verdad? Fíjense, hay píldoras que son producto de esto, que son eh, complejas, como por ejemplo cuando usted compra un polivitamínico, ¿verdad? Que tiene vitamina A, vitamina C, o compra magnesio con zinc, con calcio, con no sé qué cosa. Y hay otras que son directamente sencillas, que son directamente útiles. Aquí Wilfredo está llamando. Un gran abrazo, Wilfredo. Bienvenido. Bienvenido acá. Estaba haciendo este demo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Hola, Luis Arocha. Hola, un gran Buenas abrazo. tardes. Un gran abrazo. Ok, ahora sí. Ok. Sí, un filtrado Igual, igual. de todas esas técnicas, de modelos, teorías, hasta ahora, ya unos cuantos años en esto, más de 40 años, examinando, recopilando, formando los grupos, toda esta serie de cosas a lo largo del tiempo, desde las raíces que comparto con Wilfrido allá cuando estudiamos medicina, ¿verdad? Hasta este momento hemos podido recopilar más de 320 procedimientos que metemos en ese filtro y de allí salen pues
esas capsulitas, esas piezas que es lo que le terminamos dando a ustedes. Un gran abrazo para Jorge. Saludos de Uruguay. Hago un comentario cortico sobre los pensamientos repetitivos. ¿Qué se puede hacer para bajar la ansiedad? Sí, fíjense, una de las cosas interesantes y ocurre mucho y sobre todo pasa en estos momentos en los cuales estamos encerrados, pues estamos de alguna manera, estamos presos. Ustedes han visto que, por ejemplo, uno va al zoológico y ve que el tigre está haciendo este movimiento. Ustedes saben por qué el tigre está haciendo ese movimiento constantemente mientras está despierto. Se echa ratico, pero vuelve otra vez. Chun, 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 chun. Porque es la única manera que tiene de regular el impulso de lanzarse contra las rejas para tratar de devorar a ese poco de payaso que lo está mirando del otro lado. Esa es la razón por la cual él descarga de esa forma. Nuestro cerebro está constantemente, eso es una calecita donde están pasando constantemente a nivel inconsciente todas las experiencias que hemos tenido en la vida, todas las experiencias buenas y malas y tal. Y tenemos una tendencia, ya lo he dicho en varias oportunidades, tenemos una tendencia, Jorge Miguel, a seleccionar, a ser atraídos por las negativas. ¿Por qué por las negativas? Porque las negativas nos cuidan de las amenazas que puede haber en la vida. Entonces, vienen pensamientos. ¿Cuántas veces al día pienso yo en matar a alguien? No voy a decir a quién. ¿Cuántas veces no pienso en matarme yo? ¿Cuántas veces no pienso? Vienen locura, locura. Mientras uno libere la mente, vienen locura y vienen a montón. Ahora, ¿cuál es el problema? Hacerle caso. Hacerle caso. Ah, ¿está pasando o no está pasando? Está ocurriendo ahorita delante de mí eso que mi pensamiento ha traído. Es amenazante. Hay una culebra. Hay un virus allá detrás de las paredes de la casa que está flotando, afortunadamente la mayor parte del tiempo se queda en el piso y tal, y si no hay quien lo recoja, pues se muere rapidito. ¿Mm? Eso es real, a eso hay que atender. Entonces, Jorge, mi primera recomendación es no le hagas caso a esos pensamientos. No hacerle caso, dejarlo pasar. Hay montones, te puedo recomendar tutoriales en YouTube que hay por montones, por ejemplo, de mindfulness, de método de relajación, de meditación, que son la mejor forma, antes de utilizar químicos, para regular la imposibilidad de agarrar ese pensamiento y mirarlo y decirlo, ah, qué ridículo es, y ya. ¿Mm? Si eso no resulta, ahí sí te recomiendo, hay que consultar, hay que consultar. Ya hay que perderle el miedo a la consulta. La consulta es una solución, es como esto del encerramiento, fue una solución. Ahora bien, ok, espero, Jorge, haberte servido y bueno, cualquier cosa continuamos. Pues aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y aquí seguimos. Fíjense, hoy tenemos una de las herramientas, una de las, vamos a decir, de las píldoras. De la píldora. La píldora de la inteligencia. Y esto te va a servir, Jorge. Esto te va a servir en la medida que tú puedas dirigir tu inteligencia. Miren, hasta no hace mucho se pensaba que el talento, la genialidad, ¿verdad? Vamos a hablar de la inteligencia suprema, de las genialidades, ¿no? Las inteligencias supremas eran cosas, bueno, que venían genéticamente y ya, y el que tenía esa dicha, pues bien, y el que no la tenía, pues se embromó. Hoy en día ya sabemos que eso es completamente falso, completamente falso. Es uno de los mitos que arrastramos y de los mitos que tenemos que ir, ¿cómo se llama? Transformando. Un abrazo para Maigualida que se está incorporando y para Luisa. Entonces, fíjense, la
nosotros hicimos hace unos 15, 16 años atrás una investigación en el equipo, tuvimos varias personas, donde hicimos una revisión histórica de los grandes genios de la humanidad. 200 y pico de genios, ¿no? Y más, tuvimos la oportunidad, y yo tuve la oportunidad directa de entrevistar a individuos geniales, ¿no? Individuos con rango de genio, ¿ya? Y entonces lo pasamos por el filtro, ¿ya? Agarramos esos 200 y pico de personajes, 215, 216, ¡rum! ¿Qué tienen en común? Todos. Primera cosa interesante, ¿ya? Pongo de ejemplo el que quizás, creo que indiscutiblemente, el genio más grande de la historia ha sido Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pues se lució. Ahora fíjense bien este detallazo. Leonardo da Vinci diseñó montones de cosas que lo utilizamos hoy en día, pero no pudo llevar a la práctica ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no contaba con la tecnología. Entonces nosotros agarramos en el equipo y dijimos, bueno, esos factores, ¿cuáles son esos factores? Y le pusimos el nombre de inteligencia explosiva. ¿Conocen ustedes el C4? El C4 es el explosivo perfecto. ¿Por qué es el explosivo perfecto? Es fácilmente manipulable, es como una plastilina, usted lo alarga, lo acorta, lo hace un paquetico o lo hace como está aquí, ¿no? Lo mete en una cajita, ¿ya? Lo puede someter a temperatura, alta, baja temperatura, no sé qué cosa, tirarlo al piso. Él no va a explotar. Para explotar tiene que tener un detonador que ¡pum! Enciende una chispa y ¡plan! Ahí sí explota. Y con una cosita de este tamaño, usted puede volar un edificio. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos en común en todas estas personas? Vimos en común que tienen cuatro palabras que empiezan por C. Por eso fue que dijimos, oye, son 4 C4. ¿Ya? Entonces, inteligencia explosiva. La primera condición, colectiva, no se piensa solo. Uno de los mitos mayores que quedó derrumbado en todo a lo largo de la historia, ninguno de todos estos genios que ustedes pueden revisar históricamente que han pasado por sobre la faz de la Tierra, ha pensado solo. Siempre tenía con quién conversar, a quién plantearle las dudas, quien le diera inspiración. Si no estudiaba, leía lo que ya otros habían hecho, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Sócrates que daba su clase, ¿verdad? Caminando, iba con sus alumnos, iba interrogando a la gente, y entonces de ahí sacaba pistas para seguir elaborando lo que iba elaborando. ¿Ya? Entonces, primera condición, no piense solo. Jorge, ok, Jorge nos dice aquí, por ejemplo, venga para el caso, yo nací ahorcado con el cordón, mi pensamiento es con relación a la falta de aire. Yo creo que el nacimiento de huella en el inconsciente. Transmitir, que me sirvió, transmitir mucha paz. Ok, exacto. Entonces, tú tienes un pensamiento, compártelo con alguien cercano. Fíjense, los estudios de psicología positiva, que son muy actuales, indican que la felicidad y el éxito, el buen desenvolvimiento, una de las características del genio es reconocido por el éxito, en la cosa que emprenda, en lo que emprenda, no importa, ¿no? No importa qué es lo que emprende, ¿ok? Esto es importante. Es que tienen muchos amigos. Esta es una de las cosas que se está insistiendo muchísimo. Tenga muchos amigos. Hay gente que me dice, pero es que yo no soy de tener amistades.
Entonces yo le digo, no, 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 lo que pasa es que has crecido mal acostumbrado. Pero es una mala costumbre que tiene. Nadie es de una cosa o de otra, no, no. Si no tienes amigos es porque no lo has cultivado, es porque no has salido a buscarlo, es porque no te has parado a conversar con alguien, es porque no intercambias, es porque tienes miedo. Y entonces, a menos amigos, menos inteligencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que conversar, intercambiar y todo lo otro. ¿Para qué? Para ir a la segunda letra, a la segunda palabra. Conectiva. Todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Y hay un ejemplo actual que me pareció bellísimo. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué encuentran ustedes de vínculo entre los servicios de espionaje, de inteligencia y contrainteligencia que existen en todos los países del mundo y el coronavirus? ¿Qué relación encuentran entre esas dos cosas? ¿Mm? ¿Encuentran alguna relación? Pues permíteme que le cuente lo siguiente. Historia reciente, ¿verdad? Cuando en Israel se percataron de que este virus que se estaba anunciando en China se iba a esparcir por todo el mundo, porque es evidente, porque hay vuelos, porque hay viajes, porque los chinos viajan mucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, lo que viene es Enea con Burundanga, o sea, lo que viene es una pandemia. ¿A quiénes encargaron para buscar la solución? Al Mossad. El Mossad, el servicio de inteligencia y contrainteligencia, el servicio de espionaje, el servicio que busca dónde están los tipos, ¿verdad? Para ubicarlos y para, bueno, si son enemigos, destruirlos o tal. Bueno, tenemos un enemigo delante, se llama coronavirus. El Mossad, el mejor servicio preparado para combatir al virus. Y entonces se pusieron a estudiar el virus, los del Mossad. Desde diciembre, esto es desde diciembre. Ah, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde le gusta vivir? ¿Cómo le gusta vivir? Entonces salieron a comprar millones de máscaras, de tapabocas, ¿verdad? Salieron a comprar miles de respiradores, porque ya estaban viendo en ese momento, ok, afecta la respiración y tal, ¿ya? Y crearon un sistema de detección de por dónde iba el virus dentro de Israel. Lo tienen controladito, lo tienen controladito, ¿ya? ¿Por qué? Porque conectaron. Si yo tengo un servicio de inteligencia y contrainteligencia para evitar que los enemigos nos dañen, el coronavirus es un enemigo. Por lo tanto, es el Mossad el encargado. El único país en el mundo, hasta donde sé, que lo ha hecho de esa manera. Fíjense, eso es conectividad. ¿Cómo conecto yo, por ejemplo? ¿Cómo conecto el hecho de que nosotros estamos encerrados con las reacciones que vamos a tener? ¿Mm? Con las reacciones que vamos a tener. Con el comportamiento de mi mente. Mi mente sabemos que es la función del sistema nervioso central encargado de evaluar qué es lo que está pasando para yo proceder. ¿Mm? Toma de decisiones. ¿Mm? Entonces puedo conectar y puedo entonces prever, ok, la gente va a sentir ansiedad, la gente va a sentir miedo, la gente le va a costar más entenderse con sus seres queridos porque cambia el sistema, ya no estoy solo unas horas, sino que voy a estar todas las horas intercambiando con él. Y allí es donde surge entonces una planificación para resolver este asunto. Como dice aquí Robert, un gran abrazo, Robert. Efectivamente, fíjate, colectividad es complicidad.
Y conectividad también. Ah, ¿y cómo me conecto en estos momentos de pandemia y de claustro? ¿Cómo me conecto con los amigos? Ah, bueno, tengo WhatsApp, tengo Instagram, tengo ahora Telegraph, no sé, tengo montones de recursos que pueden hacer que yo cree esa conectividad para crear una colectividad alrededor de qué. La próxima C, creativa. ¿Qué significa creativa? Todos los días del mundo. Todos los días del mundo, por lo menos una idea nueva. Eso es creatividad. Una idea nueva cada día. Propóntelo de esa manera. Oye, ¿cómo puedo ahora, por ejemplo, uno de los problemas críticos es aquellos que tienen niños pequeños, niños pequeños. Fíjense que, por ejemplo, en algunos países se está discutiendo la posibilidad, pediatras, psicólogos, psiquiatras infantiles, están discutiendo la posibilidad de que a los niños se les permita cierta salida a los parques, a cosas, con todas las medidas de seguridad, por supuesto. No sé hasta qué punto sea una buena cosa ahorita, pero sí podemos recurrir a la imaginación, a la creatividad, pues recordemos que la imaginación es el arma más poderosa que nosotros tenemos a mano, la imaginación. Entonces, ¿cómo entretengo a este muchacho que por razones estrictamente biológicas y neurológicas, para poderse hacer adulto, él necesita saltar, brincar, gritar, correr? Bueno, entonces ahí en internet también hay maravillas. Yo he visto, les crean laberintos. Entonces en la mañana cuando te despiertes, si tienes hijos pequeñitos, di, oye, creativamente déjame ver qué se me ocurre hoy. ¿Mm? ¿Qué nueva idea puedo tener? Por allá, por finales de los 70, creo, mediados de los 70, yo hice un taller con Edward de Bono. Edward de Bono fue uno de los grandes genios, o es, la verdad es que no sé si de Bono todavía está vivo, ¿no? Pero si está vivo debe andar por los 90, por ahí. De Bono fue el primero que habló de que nosotros no razonábamos de una sola manera. Lo llamó pensamiento lateral en aquella época, ¿no? Los años 40, 50, el siglo pasado, imagínense. Funcionalmente estaba hablando del hemisferio derecho. Todavía no había esa división marcada, porque Gazzaniga y su gente, Perry, no habían hecho todavía las investigaciones. Y él ya hablaba de pensamiento lateral. Pensamiento lateral que iba a complementar a la lógica formal. Posteriormente, con los años, lo llamó lógica fluida. Lógica fluida, que es una lógica de percepción, es una lógica de la imaginación. Una cosa que les recomiendo. Incluso tiene un texto, uno de sus textos, yo creo que pasa de 60 textos publicados de Bono. Uno de ellos se llama lógica fluida, muy interesante para entrar al siglo XXI. Ya dejando atrás la dictadura aristotélica de la lógica formal, ¿no? Como único recurso. La lógica formal es excelente para entendernos con el mundo material y hasta allí. Con el mundo mental, con el mundo social, con el mundo espiritual, hay que recurrir a otras lógicas, ¿ya? Entonces, Robert nos dice acá creatividad sana y malsana. Sí, hay que diferenciar. Y ya voy a mencionar un caso. Pero déjenme terminar lo de Bono. Entonces, De Bono, en ese taller, nos ponía varios instrumentos, varias cosas y tal. A mí me tocó un bolígrafo, ¿no? Y entonces decía, bueno, agarren uno de estos instrumentos. Y entonces yo agarré un bolígrafo. Entonces el siguiente paso fue, ahora ustedes
tienen 10 minutos para crear 10 formas de uso, 10 usos que le pueden dar a eso que tienen en la mano. Y yo, wow. Entonces, a un bolígrafo puede servir para apuntar. Presten atención a esto, miren esto que está aquí, ¿no? Esto puede servir para apuntar. Un bolígrafo puede servir para salvar la vida de una persona con una traqueotomía. Un bolígrafo puede servir para sacarse el cerumen de las orejas. Y así, ¿no? 10. Teníamos que 10. Cuando no lográbamos los 10, creo, yo no recuerdo bien, porque eso hace muchos años, pero creo que yo logré ponerle 8 funciones, no pasé de 8 funciones. Entonces, en el grupo se complementaban las que faltaban. Entonces, por ejemplo, recuerdo una persona que tenía un frasco. Entonces, ¿qué hacer con un frasco, no? Puede servir, incluso, fíjense, yo estoy utilizando esto para apoyar a la presentación que hice, y fue un uso que le di. Entonces, de eso trata lo creativo, ¿no? Tienes razón, Robert, en que hay una creatividad sana y una creatividad malsana, ¿no? Muchas veces la gente se queja, bueno, es que yo no tengo la posibilidad, yo no tengo el contexto, ¿no? Que es la cuarta C. Es decir, adaptar lo colectivo, lo conectivo y lo creativo a la circunstancia de lo que estoy analizando, de lo que estoy viviendo. En este sentido, Robert, me voy a referir a Adolf Hitler. Creatividad malsana, ¿no? Hitler escribió el libro fundamental de su ideología, si es que podemos llamar ideología a eso, ¿verdad? En la cárcel. Bueno, no lo escribió, lo dictó. Se lo dictó a quien era en ese momento su secretario personal, que se entregó para estar preso junto con él. Entonces, fíjense, ahí desarrolló él todo ese talento perverso, ¿verdad? Que terminó convirtiéndose en una perversión, aunque cuando uno ve el libro uno dice, bueno, pareciera que hay como un poquito de buena intención en esto, ¿no? Pero por supuesto, como todo fundamentalismo, como todo reduccionismo extremo, bueno, ya sabemos la consecuencia que trajo pues este tipo de pensamiento, pero muy bien desarrollado, pues en prisión, ahí encerrado. Es decir, como nosotros en estos momentos. De tal manera que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no sea una limitación el que nosotros estamos ahorita presos, sino que esa creatividad, esa conectividad, esa colectividad, nosotros la contextualicemos a esta circunstancia. Esto nos llevó, por supuesto, a deducir todos estos estudios y toda esta serie de cosas, que efectivamente la genialidad no es un talento innato, es una metodología de trabajo. Que es la otra cosa. Común a todos. Tenían un método de trabajo. Cuando le preguntaron a Newton cómo había hecho posible aquellas famosas 3 leyes, el famoso Principia Mathematica, dijo, muy sencillo, me paré en los hombros de unos gigantes. Frase que se ha hecho célebre y ha pasado a la historia, ¿verdad? Se refería a Kepler, se refería a Copérnico, se refería pues a Da Vinci, se refería a una serie de personajes que le habían puesto en bandeja de plata lo que él añadió. Entonces olvídense del genio solitario, olvídense de eso que es uno de los grandes mitos, igual olvídense eso del genio que es el muchacho de los lentes
redondito, que anda con el librito bajo el brazo y que va a la escuela y tal. No, señor. Miren, en Estados Unidos se realizó un estudio que tuvo, creo, casi 50 años de seguimiento. Niños, estaba de moda lo que llaman el IQ o cociente intelectual, que era como se medía lo que se creía que era la inteligencia, ¿no? Y ese estudio se seleccionaron 2.000, escuchen esto, 2.000 niños que tuvieron más de 140 de cociente intelectual. 2.000. Y se le hizo un seguimiento toda la vida a esos 2.000 jovencitos que se convirtieron en viejitos. El último de ellos parece que murió hace unos 15 años atrás o algo así. Bueno, de esos 2.000 sobre 140 de cociente intelectual, 11 brillaron. 11. Es el nombre de uno de ellos, Ronald Reagan. Ronald Reagan fue uno de esos niños, con más de 140 de cociente intelectual. Hubo un par de premios Nobel en ciencias, ¿no? Premios Nobel. Y un escritor, algo así, pues. 11 nada más. Los dedos de mis manos más uno. Para que ustedes vean, ¿no? 140, que es lo que se considera, wow, ese tiene éxito en la vida. Todos los demás fueron personas normales y corrientes que no hicieron nada creativo. Esto terminó de acabar con el mito del cociente intelectual, de la capacidad de resolver problemas abstractos y tal, que sé yo, el cubo de Kubrick y ese tipo de cosas, ¿no? Es un complejo. La genialidad es un complejo. ¿Qué es lo que requiere? No requiere más de 100 de cociente intelectual. La realidad esa es la realidad. No requiere más de 100. Lo demás es cómo maneja usted estos 4 componentes. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es una herramienta, esto es una pastillita que nosotros le damos para que usted descubra el genio que está dentro de usted. Porque entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que dentro de todos nosotros, a no ser que sea un retraso mental severísimo, y bueno, ya sabemos todo lo que está haciendo las neurociencias y todo lo que estamos haciendo con alimentación, etcétera, etcétera, con todos los factores, ya sabemos lo que estamos logrando, ¿verdad? Mejorar hasta eso. Pero tiene que haber una lesión cerebral muy, muy, muy grave para que usted no sea genio. Si utiliza la metodología. ¿No? Ese es el secreto. O sea, no hay secreto. ¿Cómo lo complementamos? Con otra herramientica, con otra pastillita. ¿Ya? Que lo llamamos CIPES. CIPES, porque son las siglas de sueño, idea, proyecto, ejecución, sueño. Es una espiral. Recuerden ustedes que todo en la vida son espirales. No hay más nada. Todo es una espiral. Todos son factores que se van combinando, permutando entre sí, que vamos ta. Igualito el proceso de salud-enfermedad, Wilfrido, por ejemplo, ¿no? Y esa es la base de la medicina ultramoderna. Esto es la base de la medicina ultramoderna. Ya se acabaron los misterios. Estamos en el siglo XXI. Se acabaron los misterios. Se acabaron los cuentos chinos. El último cuento chino que nos metieron con el virus ese, ya también se lo delatamos. Entonces aquí se acabaron los cuentos chinos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Un sueño. ¿Qué es un sueño? Cuando yo digo, ay, a mí me gustaría. Eso es un sueño. Oye, a mí me gustaría que mis niños se tranquilicen. Si a usted le gustaría, si usted tiene niños menores de 6 años y a usted le gustaría que sus niños se tranquilicen,
Pues déjeme decirle que va a tener que esperar entre 3 y 4 años para que tal cosa ocurra. Si ocurre antes, preocúpese y llévelo donde un psicólogo o un psiquiatra infantil porque algo muy grave está pasando. Porque esa es la fisiología, porque ese es el desarrollo natural de nosotros que somos seres de movimiento. ¿Ya? Y ese es su periodo de entrenamiento para ellos hacerse expertos. Entonces lo que usted puede hacer es canalizarlo. ¿Cómo lo canalizo? Ahí sí. Entonces ese sueño, ok, ¿cómo lo transformo en una idea? ¿Cuándo me focalizo? Le pongo foco. Le pongo foco. Ok, entonces, yo quiero que ellos se tranquilicen. No, lo que yo quiero es estar tranquilo yo. Que no me perturbe. Eso es lo que realmente quiero. Que no me perturbe a mí. Que si ellos están pegando gritos, están brincando y tal, yo pueda trabajar qué pasa en mi cabeza que me está haciendo creer que eso está malo o que puede ser amenazante. Entonces tengo que ponerle, bueno, algún sistema de colores, de juego, de ficha, ¿no? Laberinto. Vamos a hacer un laberinto. Y entonces todos los días le cambias al laberinto. ¿Mm? Porque la otra cosa es que se aburren con facilidad. ¿Mm? Tienen que estar cambiando actividad. Tienen que cubrir el espectro de la vida. ¿Mm? Y tienen 20 años para eso. ¿Ya? Entonces, al tener un hijo, ya tú tienes que saber, son 20 años que yo tengo que dedicarle a transmitirle educación y formación ciudadana a este personaje. Con mucho amor, además. ¿Ya? Entonces, ahí lo convierto en una idea. Ya pasa a ser una idea. ¿Cuándo digo yo que es una idea? Cuando la puedes escribir. Cuando ya tú te sientas y dices, ya focalicé, ya esto es una idea. Ok, entonces yo me tranquilizo, yo medito, entiendo que los muchachos tienen que brincar, que correr, que tal, qué sé yo. Entonces más bien lo voy a hacer disfrutable para mí. Me voy a divertir con ellos. Disfrutando de lo que se le ocurre, porque además la creatividad en esas edades está a millón, ¿no? Como no hay los límites de las creencias torpes que nos han instalado, el montón de mitos, pues él es bastante libre. Después esa idea la tengo que convertir en un proyecto. Y ahí sí, me tengo que sentar a planificar. ¿Cómo planifico? Oye, mira, ¿qué se te ocurre a ti tal, qué sé yo? O consulto por internet o tal, o llamo o busco un profesional, cualquier cosa, ¿verdad? Conectando, buscando una idea novedosa cada día y centrado en el contexto. Un proyecto es ya un documento escrito donde tengo desarrollado lo que voy a hacer. Eso es un proyecto. Y después, acción. Entonces fíjense que todo esto gira alrededor de las decisiones que nosotros vamos tomando. Las decisiones que tomamos son la clave, el movimiento. Decisiones que tomamos con nuestras percepciones, con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. La pesa de entrenar para la vida. Convierte lo que te pesa en tu pesa para entrenarte a la vida, a fin de que sepas fluir con ella feliz, saludable y longevamente. Y eso es todo. ¿Ya? No sé si quedó claro que la genialidad es una competencia. No sé si quedó claro que la genialidad es una metodología de trabajo y no lo que creíamos en el siglo anterior, que era un talento que venía con alguno y el que no lo recibió pues se embromó. Todos tenemos un genio agazapado en nuestro interior.
Si utilizamos método adecuado, vamos a ser geniales. ¿Y para qué nos sirve la genialidad mientras estamos encerrados? Para crear y crear lo que queramos. Robert, para crear complicidad sana, para crear serenidad, para crear una buena educación para los hijos, para crear una buena relación con la pareja, ¿verdad? Para eso es que está la genialidad y quien quiera ir más allá, pues, por ejemplo, quien quiere incorporarse a la medicina ultramoderna, que es uno de los movimientos que estamos desarrollando ahorita, bueno, tiene que conocer de medicina, tiene que conocer del proceso de la enfermedad, no necesariamente de medicina, pero sí el proceso de la enfermedad, bien sea como psicólogo, antropólogo, sociólogo, ingeniero, ¿ya? Y entonces se mete en el proyecto y chucu, 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 y se hace familia Neurocore. Eso es una invitación de paso, ¿verdad? A los que quieran. Entonces, bueno, eso, mi querido amigo, ven como si es posible hacerse más inteligente en cuarentena. Nos podemos hacer mucho más inteligentes. Y así derrumbamos el mito, porque algunas personas por ahí me escribieron, ¿cómo? ¿Pero cómo que nos vamos a hacer más inteligentes? Eso no es posible. Ya uno tiene la inteligencia que tiene. Bueno, ese era el mito. Ese era el mito. No sé si tienen algún comentario, alguna inquietud. Si tienen alguna duda o algo, recuerden, esto queda abierto, queda montado allí en la página. Puede ser consultado las veces que ustedes lo deseen. Y también pueden poner notas, preguntas, comentarios o lo que quieran. Ya saben que aquí estamos a la orden y bueno, no me puedo responsabilizar por todos los equipos que están detrás, pero agente de Neurocode está a la orden para la evolución humana. Y recuerden también el caso concreto de Ecuador está Incentive como un servicio que estamos prestando a través del voluntariado de Ecuador, para todos aquellos que tengan algún tipo de necesidad. ¿Está bien? Bueno, no queda otra. Un abrazo y seguimos.